Arfuch detiene a empresario, El Mono, ligado al huachicol y a los Zetas cae en Coahuila. Todo comenzó en una madrugada cualquiera en Torreón. La ciudad aún dormía, pero para un reducido grupo de agentes federales y estatales, aquella noche sería histórica. Su objetivo, capturar a Juan Manuel Muñoz Luévano, mejor conocido los bajos círculos como El Mono, un supuesto empresario con fachada de éxito, pero con raíces profundamente enterradas en el mundo del crimen organizado. Lo que parecía una simple redada contra el robo de hidrocarburos se transformaría en el desmantelamiento de una de las conexiones más oscuras entre el dinero sucio, la protección institucional y el poder brutal de los Zetas. El operativo fue orquestado con precisión quirúrgica. La información venía de meses de inteligencia, rastreos financieros, seguimientos físicos y algo más importante, el impulso de un hombre que no piensa detenerse ante los poderosos, Omar García Arfuch. Bajo su liderazgo, la nueva estrategia nacional contra el crimen organizado busca romper con las viejas reglas de impunidad. Y esta noche sería la prueba de fuego. Los movimientos de El Mono habían sido cuidadosamente monitoreados. Desde sus reuniones en exclusivos restaurantes de Saltillo, hasta viajes relámpago a Monterrey, Ciudad de México y Madrid. Pero su talón de Aquiles estaba en Torreón, donde mantenía una base de operaciones vinculada al lavado de dinero procedente del huachicol y otras actividades del cártel. Y allí fue donde finalmente cayó. El arresto no fue sencillo. Según fuentes cercanas al operativo, al verse acorralado, El Mono intentó resistirse, incluso habría tratado de activar un protocolo de huida, pero la respuesta de las fuerzas de seguridad fue contundente. En cuestión de minutos, el supuesto empresario fue neutralizado y trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Lo más alarmante vino después. Al revisar sus dispositivos electrónicos y documentos, los investigadores descubrieron una compleja red de contactos que incluía a políticos locales, empresarios, operadores financieros internacionales y, por supuesto, a células activas de los Zetas. El negocio no era pequeño. Se habla de millones de litros de combustible robado, lavado a través de empresas fachada y reinvertido en bienes raíces, lujos, campañas políticas y sobornos. Para Arfuch, esta captura es más que un golpe mediático. Es un mensaje claro, ya no hay intocables. En su declaración posterior al operativo, el jefe de seguridad no dudó en lanzar una advertencia nacional: vamos tras toda la red. Esto apenas comienza. Y es que el caso de El Mono desnuda, una vez más, la profunda complicidad que existe entre el crimen organizado y sectores aparentemente legales de la sociedad. Durante años, Muñoz Luévano se paseó como un empresario respetable, patrocinó eventos deportivos, apareció en revistas de negocios y cultivó relaciones con figuras políticas. Todo, mientras financiaba una de las actividades criminales más rentables y peligrosas del país. Ahora, con su captura, se abre una nueva etapa en la lucha contra el huachicol y el lavado de dinero. Las autoridades ya han identificado una lista de más de 20 personas relacionadas con su red. Políticos, policías, empresarios y otros operadores clave están en la mira. Y si algo ha quedado claro, es que la ofensiva no se detendrá. Lo que viene en las próximas semanas podría sacudir aún más las estructuras de poder en varias entidades. Porque la historia de El Mono es solo la punta del iceberg. Y el país entero estará mirando cada movimiento. La investigación que llevó a la caída de El Mono no nació de la noche a la mañana. Detrás hubo meses de trabajo encubierto. Agentes especializados en delitos financieros comenzaron a detectar movimientos irregulares en cuentas asociadas a empresas gasolineras en Coahuila y otros estados. Las pistas conducían siempre a un mismo nombre: Juan Manuel Muñoz Luévano. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue la forma en que estos recursos se blanqueaban y se mezclaban con circuitos de financiamiento político. Los informes hablaban de transferencias millonarias a paraísos fiscales, adquisición de propiedades en zonas exclusivas y patrocinios a campañas locales. Era evidente que no se trataba de un simple negocio paralelo, sino de una estructura diseñada para sostener, proteger y expandir una red criminal mucho más amplia. Cuando Arfuch tomó conocimiento de los avances de la investigación, ordenó acelerar los operativos. Sabía que si esperaban demasiado, las filtraciones desde dentro podrían alertar al objetivo. Y en este tipo de casos, una fuga podía significar años de retroceso. Así que la decisión fue clara: actuar rápido, con fuerza, y con un equipo absolutamente confiable. El día del operativo, Torreón amaneció tranquila, ajena al despliegue que ya se preparaba. Vehículos sin insignias comenzaron a tomar posiciones estratégicas alrededor de los puntos de interés. Uno de ellos, un exclusivo fraccionamiento donde se encontraba el domicilio habitual de El Mono. Otro, una nave industrial, fachada de su operación financiera. El momento clave llegó poco antes del amanecer.
Los agentes interceptaron una llamada que confirmaba la presencia de Muñoz en uno de los puntos vigilados. La orden fue inmediata: proceder. El ingreso se realizó de manera simultánea en varios inmuebles, para evitar cualquier intento de escape o destrucción de pruebas. En el lugar donde se encontraba el mono, la tensión fue máxima. Según fuentes cercanas al caso, el empresario intentó negociar en el acto, ofreciendo información y dinero a cambio de su libertad. Pero esta vez, la estrategia no funcionó. Los agentes tenían órdenes precisas: ningún acuerdo, captura inmediata. El traslado de Muñoz Luébano se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Se temía que integrantes de los Zetas intentaran montar un rescate. Por ello, se activó un protocolo especial, con escoltas armados y rutas cambiantes hasta llegar a la base de operaciones donde sería presentado. Lo que siguió fue un trabajo meticuloso de los equipos de análisis. Los dispositivos electrónicos incautados contenían miles de registros, correos, chats cifrados, archivos contables, fotografías, grabaciones. Cada nuevo hallazgo abría otra puerta hacia un entramado de corrupción y violencia que durante años había operado en la sombra. Entre los datos más comprometedores surgieron nombres de funcionarios, contratos amañados con Pemex, rutas de huachicol perfectamente establecidas y, lo más delicado, registros de pagos a células de los Zetas para garantizar la protección de los convoys de combustible robado. La noticia de la captura de El Mono se expandió rápidamente por círculos políticos y empresariales. Muchos que hasta hace poco se mostraban cercanos al supuesto empresario, comenzaron a tomar distancia. Pero para las autoridades, este es apenas el inicio. Los interrogatorios ya están en marcha, y las líneas de investigación apuntan a revelar una red que podría implicar a figuras de alto perfil. Omar García Harfuch, en su declaración más reciente, ha sido categórico: nadie está por encima de la ley. Vamos a desmantelar toda la estructura, caiga quien caiga. La presión ahora recae sobre las instituciones locales y federales. La ciudadanía exige resultados concretos, no solo capturas simbólicas. Y si algo ha demostrado Harfuch es que está dispuesto a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias. En los próximos días se esperan más operativos en Coahuila, Nuevo León y Ciudad de México. Las órdenes de aprehensión ya están listas para al menos 5 operadores clave de la red. Y tras ellos, podría venir una oleada de revelaciones que sacudan el panorama político y empresarial del norte del país. Mientras los equipos de inteligencia analizaban los hallazgos, quedó claro que la estructura montada por El Mono no era improvisada. Se trataba de un modelo casi corporativo, con áreas especializadas: logística del robo de hidrocarburos, transporte, lavado de dinero, relaciones institucionales y, por supuesto, un aparato de seguridad que incluía exmilitares y sicarios de confianza. El combustible robado era extraído de ductos estratégicamente perforados en zonas rurales, principalmente en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Una vez obtenido, se almacenaba en instalaciones clandestinas para luego ser distribuido a través de una red de gasolineras aparentemente legales. Los precios bajos que ofrecían estas estaciones eran apenas la punta del iceberg. Tras bambalinas, se movían millones de pesos en operaciones que burlaban controles fiscales y aduaneros. Uno de los aspectos más oscuros del caso es la revelación de los nexos directos con células de los Zetas. Según los documentos incautados, la organización criminal proporcionaba no solo protección armada a los convoys de huachicol, sino también servicios de eliminación de competidores y chantaje a empresarios que se negaban a participar en la red. Las evidencias apuntan a que El Mono mantenía contacto directo con líderes de la vieja guardia de los Zetas, así como con células escindidas que aún operan en el noreste del país. Este vínculo le garantizaba acceso a rutas seguras y a un flujo constante de mercancía robada. Pero el poder de El Mono no se limitaba al bajo mundo. Durante años, su imagen pública fue cuidadosamente construida. Eventos benéficos, donaciones a causas sociales, participaciones en foros empresariales, todo formaba parte de un montaje para blindar su reputación. Incluso logró establecer relaciones con figuras políticas que, en su momento, lo promovieron como un ejemplo de éxito empresarial. Ahora, esas mismas figuras enfrentan un dilema: deslindarse públicamente o prepararse para ser llamados a declarar. Los rumores en los pasillos del poder ya circulan. Hay nerviosismo. Y con razón. Porque la información que las autoridades han recabado apunta a una red de complicidades que va mucho más allá de un solo hombre. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención. Las calles de Torreón han sido escenario de múltiples protestas contra el huachicol y la violencia asociada. La captura de El Mono ha sido recibida como un primer paso, pero también como un desafío: demostrar que la justicia puede ir hasta el fondo, sin detenerse ante intereses económicos o políticos. El papel de Harfuch ha sido clave en este contexto.
Su liderazgo ha devuelto cierta esperanza en la lucha contra el crimen organizado. Su enfoque, centrado en la inteligencia operativa y la depuración institucional, ha empezado a dar resultados visibles. Pero el propio funcionario sabe que la verdadera prueba está por venir: sostener el impulso, proteger a los equipos que llevan adelante las investigaciones y garantizar que las redes desmanteladas no sean sustituidas por otras. El caso de El Mono también ha puesto sobre la mesa la necesidad de una reforma profunda en los controles sobre el mercado de combustibles. Los vacíos legales y la corrupción han permitido que el huachicol siga siendo un negocio multimillonario. Sin cambios estructurales, las redes criminales encontrarán nuevas formas de operar. Por ahora, el cerco se estrecha. Las próximas semanas serán decisivas. Se esperan nuevas capturas, revelaciones de nombres que hasta ahora se creían intocables, y quizás, el inicio de una limpieza que el país ha esperado durante años. Tras la captura, uno de los primeros movimientos estratégicos fue blindar la investigación. Se sabía que El Mono tenía contactos dentro de cuerpos de seguridad locales y federales. Por ello, las primeras horas fueron cruciales. Se aisló el flujo de información, se establecieron canales directos entre las fiscalías estatales y la unidad especial coordinada por Arfuch, y se limitó el acceso a la carpeta de investigación solo a personal de máxima confianza. El temor era fundado. Ya en otras ocasiones, casos similares habían sido saboteados desde dentro. Pero esta vez, el objetivo era claro: no permitir ningún margen para la corrupción o el encubrimiento. El siguiente paso fue asegurar la colaboración de El Mono. Según trascendió, durante los primeros interrogatorios, el empresario mostró resistencia. Sin embargo, al conocer el volumen de pruebas en su contra, y al ver cómo varios de sus colaboradores clave comenzaban a ser detenidos, empezó a ceder. Fuentes cercanas a la investigación revelan que Muñoz Luévano ha comenzado a proporcionar nombres, rutas, cuentas y esquemas de operación que comprometen a un amplio espectro de actores. No solo en Coahuila, también en Nuevo León, Tamaulipas y la Ciudad de México. Incluso hay pistas que apuntan a una red de lavado internacional con ramificaciones en Europa y América Central. Este giro en la investigación ha obligado a las autoridades a replantear su estrategia. Lo que en principio parecía un caso focalizado, ahora se perfila como una operación nacional, e incluso internacional, contra el crimen financiero ligado al robo de hidrocarburos. El trabajo ahora es titánico. Se están analizando miles de documentos, movimientos bancarios, registros telefónicos y videos de vigilancia. Cada pieza es clave, porque de la solidez de la investigación dependerá que este no sea otro caso que se diluya en los tribunales. Al mismo tiempo, el impacto político comienza a sentirse. Varios actores que en su momento se beneficiaron del dinero de El Mono ahora intentan desvincularse. Algunos ya han salido públicamente a negar cualquier relación. Otros han optado por el silencio. Pero los registros son claros: hay evidencias de pagos, aportaciones de campaña y favores políticos que difícilmente podrán ser explicados como simples coincidencias. Para Arfuch y su equipo, este es un momento de máxima presión. La expectativa pública es enorme. Y el riesgo también. No es un secreto que las organizaciones criminales afectadas por esta ofensiva buscarán responder. Amenazas, intentos de intimidación y presiones políticas ya han comenzado a surgir. Sin embargo, el mensaje del jefe de seguridad ha sido firme: no vamos a ceder. No vamos a detenernos. Cada implicado, sea quien sea, enfrentará la justicia. El respaldo ciudadano, hasta ahora, es fuerte. Las redes sociales se han volcado en apoyo a la operación. En Torreón y en otras ciudades del norte, colectivos ciudadanos han salido a las calles a exigir que el proceso llegue hasta las últimas consecuencias. Pero el verdadero desafío está por venir. Porque desmantelar una red de este calibre no se logra solo con detenciones. Es necesario reconstruir las instituciones, cerrar las puertas a la corrupción y garantizar que las estructuras criminales no encuentren nuevos espacios para operar. Mientras avanzan las investigaciones, han surgido detalles que evidencian el grado de sofisticación de la red construida por El Mono. Uno de los hallazgos más sorprendentes ha sido la existencia de una estructura de empresas fantasma, creadas en estados como Querétaro, Puebla y Quintana Roo. Estas compañías, en apariencia legales, eran utilizadas para triangular recursos provenientes del robo de combustible y canalizarlos hacia inversiones en bienes raíces y otros sectores de la economía formal. Los registros contables encontrados en dispositivos incautados muestran una ingeniería financiera compleja, diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos. En algunos casos, el dinero terminaba en cuentas en Europa, principalmente en España y Andorra, donde se habrían adquirido propiedades de alto valor. Además del esquema financiero, las autoridades han descubierto una red de protección que incluía funcionarios de distintos niveles: policías municipales,
estatales y, presuntamente, algunos mandos federales recibían pagos regulares a cambio de garantizar el libre tránsito de los convoys de Huachicol y de alertar a la organización sobre posibles operativos. Los documentos también revelan un patrón de infiltración en instituciones clave. Se han identificado al menos 3 funcionarios en oficinas de regulación energética que, según la evidencia, colaboraban con la red criminal, facilitando permisos irregulares y ocultando auditorías. Por otro lado, las conexiones políticas son cada vez más evidentes. Listas de aportaciones a campañas electorales, correos electrónicos y registros de reuniones apuntan a un entramado de relaciones que compromete a figuras de alto perfil en Coahuila y otros estados. El impacto de estas revelaciones podría ser devastador para ciertos partidos y grupos de poder. Mientras tanto, en las calles de Torreón, el clima es de expectativa. La ciudadanía ha seguido cada detalle del caso con atención. Muchos ven en esta operación una oportunidad para limpiar estructuras que durante años han sido intocables. Sin embargo, también hay temor. No son pocos los que recuerdan casos anteriores donde la justicia se detuvo frente a los intereses de los poderosos. Harfuch es consciente de este contexto. Por eso ha reforzado la seguridad de su equipo y ha solicitado apoyo federal para blindar las investigaciones. La consigna es clara: no permitir que la presión política o las amenazas frenen el proceso. En paralelo, el gobierno federal ha anunciado la creación de una mesa interinstitucional para combatir el robo de combustibles y el lavado de dinero asociado. Esta iniciativa busca coordinar a distintas dependencias y asegurar que los esfuerzos no se diluyan en la burocracia. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera ya ha congelado más de 50 cuentas vinculadas a la red de El Mono. Se estima que los montos involucrados superan los 1.500 millones de pesos, aunque la cifra podría incrementarse a medida que avanza el análisis de las transacciones. El caso también ha despertado el interés internacional. Agencias de seguridad de Estados Unidos y Europa han ofrecido colaboración, especialmente en el rastreo de fondos y la identificación de posibles cómplices en el extranjero. Todo indica que estamos ante una operación de largo alcance. La captura de El Mono ha sido solo el primer paso. Lo que viene será una batalla legal y política de grandes proporciones. Una batalla que podría redefinir el equilibrio de poder en varias regiones del país. Mientras los reflectores se centran en la figura de El Mono, las autoridades trabajan en un frente mucho más amplio: desmantelar toda la red operativa que este personaje dejó detrás. Porque aunque la captura de Juan Manuel Muñoz Luébano es un golpe contundente, los tentáculos de su organización siguen activos, y los operadores de segundo y tercer nivel están buscando la forma de reorganizarse. Uno de los principales retos que enfrenta ahora el equipo de Harfuch es anticiparse a estos movimientos. Las células de los Zetas involucradas en la protección de la red de Huachicol están en alerta máxima. La caída de su principal socio financiero en la región podría desatar conflictos internos y peleas por el control de las rutas y del mercado ilegal de combustibles. Por ello, desde los primeros días tras la captura, se han desplegado operativos en puntos estratégicos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La intención es golpear simultáneamente a los distintos eslabones de la cadena, desde los operadores logísticos hasta los financiadores y los enlaces políticos. En este contexto, la información proporcionada por El Mono es crucial. Cada nombre, cada cuenta, cada contacto que revela permite cerrar el cerco sobre los integrantes de la red. Y si bien Muñoz Luébano busca negociar beneficios judiciales, las autoridades han dejado claro que cualquier acuerdo estará condicionado a la entrega de información veraz y comprobable. Mientras tanto, el impacto económico de la operación comienza a sentirse. Varios negocios fachada vinculados a la red han sido intervenidos o clausurados. Empresas de transporte, estaciones de servicio y constructoras que funcionaban como canales para el lavado de dinero están bajo investigación. Se espera que en los próximos días se emitan nuevas órdenes de aseguramiento sobre bienes inmuebles y activos financieros. El golpe también ha repercutido en el ámbito político. Algunos actores que mantenían vínculos discretos con El Mono han empezado a recibir citatorios para declarar. En los círculos de poder local, el nerviosismo es evidente. Nadie quiere verse arrastrado por el escándalo, pero los documentos incautados no dejan mucho margen para la negación. El caso ha expuesto, además, las debilidades institucionales que permitieron que una red de esta magnitud operara durante tanto tiempo. La corrupción en cuerpos policiales, la falta de controles efectivos en el mercado de combustibles y la complicidad de funcionarios son aspectos que deberán ser abordados si se quiere evitar que estructuras similares resurjan en el futuro. El camino será largo. Las resistencias serán fuertes. Pero si algo demuestra este caso es que cuando hay decisión política y trabajo coordinado, es posible golpear donde más le duele al crimen organizado, en sus finanzas y en sus redes de protección. Lo que viene es crucial. Cada paso, cada operación,
Cada proceso judicial contará. Porque sólo así se podrá cerrar un capítulo oscuro de la historia reciente de Coahuila y abrir la puerta a un nuevo comienzo.